Efesios 5. Y antes de empezar con Efesios 5:1, Efesios, la carta a los Efesios, hay unos comentaristas que le llaman la carta de las buenas nuevas. Esta carta la escribe Pablo y desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4 habla acerca de las bendiciones de Cristo, que fuimos escogidos por Él, que fuimos adoptados, que fuimos redimidos, que tenemos la esperanza que es Cristo Jesús, que por Jesús tenemos vida eterna, que somos salvos por gracia, que somos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, que somos coherederos y miembros de Él. Habla también acerca del amor de Cristo que excede todo conocimiento, y habla también de que somos uno en Jesús y que tenemos nueva vida en Él. Pero en el versículo 5 Pablo nos da unos consejos, y la verdad Efesios es un libro muy hermoso. Y el versículo 5, capítulo 1 dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, lo que Pablo aquí está calcando es que tenemos que imitar tenemos que imitar a Dios, como un padre, como un hijo imita a su padre. Y te das cuenta, aquí te está diciendo que tú eres un hijo amado de Dios, ¿sí? No eres cualquier persona, eres un hijo amado. Y dice, sed pues imitadores de Dios. Entonces, tenemos que imitar a Dios como sus hijos amados, como un hijo imita a su padre. Y muchas veces Topollillo decía, como mi papá, qué lindo sería parecerme a mi papá, ¿sí? Y cuántas veces de chicos no queríamos muchas veces parecernos a nuestro padre o a nuestra madre como tal. Entonces debe haber el deseo en nosotros fervientemente de querer parecernos cada día a nuestro Padre Celestial. Y por eso Pablo te dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo? Dice, y andad en amor. Y algo muy importante que en todo el capítulo y en todo el libro de Efesios marca mucho. Dice, como también Cristo nos amó. Entonces, nos marca un margen, nos dice, andad en amor. Pero no el amor que tú conoces, no el amor el decir te amo, no el amor el dar un abrazo simplemente, no el amor en ser cortés, sino como Cristo nos amó. ¿Y cómo Cristo nos amó? Dice que Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, tenemos que entregarnos completamente, tenemos que amar sin condición. Y dice que tiene que ser como una ofrenda con olor fragante. Y si te das cuenta, estuvimos viendo en Éxodo, ¿sí? Todos estos miércoles, cómo eran las ofrendas. Y en Éxodo 29:18 habla acerca de la ofrenda que subía con olor fragante a Dios. Y dice, y quemarás todo el carnero sobre el altar, es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Entonces date cuenta, para que seamos una ofrenda con olor grato a Dios, con olor agradable a nuestro Dios, tenemos que pasar por el fuego, tenemos que desaparecer completamente nosotros, nuestra vida tiene que ser metida al horno, metida al fuego, para que eso que Dios está haciendo en nosotros sea un olor fragante para Él. Entonces, dice más adelante, dice en el versículo 3, dice,
Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como os conviene a santos. Y date cuenta, ¿por qué marca este tipo de pecados? Y te dice, ni fornicación, ni inmundicia, ni avaricia, y que es algo que aún no tendría que ser nombrado en los santos. ¿Quiénes son los santos? Su iglesia, nosotros, a los cuales nos ha apartado, ¿sí? Los que somos apartados. Y dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que es una persona inmoral, con falta de ética. Dice que no convienen, y te vuelve a marcar, dice, como conviene a santos, y aquí te dice que no conviene, sino antes bien con acciones de gracia. Entonces, date cuenta, si Dios nos ha apartado para ser su pueblo, para ser santos, si Dios nos ha apartado para ser pueblo suyo, entonces no tendríamos que andar en esto. No tendríamos que andar en este tipo de pecados o en este tipo de avaricias, en este tipo de... ¿Por qué? Primeramente porque no nos conviene. Porque Dios nos ha apartado para Él. ¿Sí? Entonces, si somos hijos apartados, si somos santos, entonces nuestra manera de vivir tiene que ser apta para ser santa. Nuestra manera de vivir tiene que ser como santos, como hijos apartados de Él. Antes bien, con acciones de gracia. ¿Por qué antes bien con acciones de gracia? Nos regresamos al versículo 1 o al versículo 2, y dice que tenemos que imitar a nuestro Padre. Entonces, si tenemos que imitar a nuestro Padre Celestial, no tendríamos que estar en este tipo de pecados, sino que tendríamos que estar haciendo acciones de gracia. Jesús tuvo gracia para con nosotros. Y tenemos que imitar a nuestro Padre, tenemos que imitar a Jesús. Entonces tenemos que andar en acciones de gracia. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dice, y nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y date cuenta, muchas veces creemos que no va a pasar nada, muchas veces creemos que podemos abusar de la gracia. Muchas veces oímos a personas decir, tranquilo, tú hazlo y al rato te arrepientes, no pasa nada, Dios es bueno, Dios es amor. Pero la palabra de Dios es muy clara. Y dice que nadie os engañe con palabras vanas. Dice, porque viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pero date cuenta, nosotros somos hijos apartados. Nosotros somos hijos amados. Lo acabamos de leer. Entonces, no somos hijos de desobediencia. Tenemos que vivir como hijos de Dios. Tenemos que vivir imitando a nuestro Padre. Tenemos que vivir en la luz. Entonces, dice el versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. No estemos participando en ciertas cosas que nos pueden afectar y que no nos conviene. Nosotros tenemos que estar imitando a nuestro Padre. Nosotros tenemos que estar amando como también Cristo nos amó. Nosotros tenemos que ser una ofrenda y un sacrificio agradable a Dios.
No seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Entonces, aquí es donde reconocemos que sí, antes de conocer a Cristo, vivíamos en las tinieblas, éramos parte de fornicación, parte de inmundicia, parte de avaricia, hacíamos cosas que no nos convenían, vivíamos como hijos de las tinieblas. Dice, pero eso era en otros tiempos. Dice, mas ahora sois la luz en el Señor. Entonces, andad como hijos de luz. ¿Quién es la luz? Jesús. Jesucristo es la luz. Entonces tenemos que andar como Jesucristo. Eras antes de las tinieblas, mas ahora eres luz en el Señor. Por medio de Jesucristo, ahora somos luz. Por medio de Jesucristo es que podemos vivir en luz y podemos vivir en Él. Dice, porque el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad. ¿Cuánto del fruto del Espíritu refleja nuestra vida? ¿Cuánto del fruto del Espíritu estamos reflejando cada día en nuestro diario vivir, desde que amanece hasta que anochece? ¿Cuánto de andar en amor se refleja en nosotros? Y dice que el fruto del Espíritu es en toda bondad, en toda justicia y verdad. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu es el que comprueba lo que le agrada al Señor. ¿Y qué es lo que le agrada al Señor? Y lo vamos a seguir viendo un poquito más adelante. Y dice, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y aquí te está hablando un poquito de el chisme. Si entendemos bien lo que dice el versículo 11 y el 12, dice, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Dice, porque es vergonzoso. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Entonces, date cuenta de lo que estás hablando. El chisme, aparte de que es vergonzoso delante de Dios, es una obra infructuosa. No es una obra del Espíritu Santo. No es parte del fruto del Espíritu. Y una obra infructuosa es algo improductivo, es algo inútil, es algo que no produce fruto. Y entonces, y no da buenos resultados. ¿Sí? Dice el versículo 13, mas todas las cosas, cuando son puestas evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Delante de Jesucristo, que es la luz, estamos completamente desnudos. No podemos esconder nada. Delante de Jesús, a la hora de que nos alumbra con su luz, quedamos completamente desnudos y todo lo de nosotros se empieza a reflejar. Él nos conoce, no podemos esconder nada. Todo lo que somos y todo lo que hacemos. Y dice el versículo 14, por la cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Y qué? Y te alumbrará Cristo.
Muchas veces habemos muchos cristianos que no nos damos cuenta y seguimos dormidos, que vivimos el día a día tan apresuradamente que nuestra vida espiritual está dormida o aún muerta. Necesitamos correr a la luz, necesitamos correr a Jesús, necesitamos despertar. Y muchas veces cuando estamos dormidos, cuando tú duermes, no te das cuenta de nada, no te importa nada, estás dormido, no haces nada por nadie, no haces nada por ti, simplemente estás con tus ojos cerrados, ahora sí que durmiendo, dicen por ahí, como si no le debieras a nadie. Pero no puedes hacer nada, estás durmiendo. Y Jesús te está diciendo, despiértate, despiértate que tú que duermes, abre tu cortina, que te alumbre la luz, que te alumbre la luz, que te alumbre Jesús. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dice la Biblia que fuimos resucitados con su resurrección. Entonces acerquémonos a Cristo, entonces acerquémonos a la luz. Y aunque quedemos desnudos delante de Él, Él así nos aceptó, Él así nos amó, Él así nos adoptó como sus hijos, Él así quiso tenernos. Y entonces dice, sí, te voy a alumbrar yo, y vas a ser luz, y vas a andar como luz. Dice, ¿por qué? En el versículo 8 que leíamos, en otros tiempos eras tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Entonces andad como hijos de luz. Y fíjate lo que dice el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces tenemos que hacer una pausa en nuestra vida y tenemos que detenernos un momento y tenemos que, a la luz de Cristo, mirar con diligencia. Muchas veces andamos tan a las carreras que de repente cuando llegas al baño, llegas a un espejo, dices, ay, mira cómo ando. ¿Y por qué no me habías dicho nada si es que vas con tu esposo o con tu esposa? Ay, mira, ¿y por qué no? Y te limpias el diente y te acomodas el cabello y todavía y le echas la culpa al joven. ¿Y por qué no me habías dicho nada? Pero es porque no te detienes, porque vives cada día muy acelerado. Hay una clase en Navegantes que me fascina, que se llama La tiranía del urgente. Y dice que tienes que dejarlo urgente un momento para hacer lo importante. Entonces, tienes que detenerte un momento y mirar con diligencia cada parte de ti, cómo andes. Y te dice, no andes como necios, sino como sabios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, y te dice el 16, aprovechando bien, no aprovechando el tiempo. Muchas veces creemos que por hacer muchas cosas en el día, luego decimos, pues aproveché el tiempo, bien el tiempo. Pero ¿cuántas horas o cuántos minutos o cuántos segundos de tu vida, de ese día que aprovechaste bien el tiempo, lo dedicaste para mirar con diligencia cómo andas? ¿Cuántos minutos o cuántas horas de tu día diste un alto y miraste para alumbrar, para amar como Cristo amó? Y entonces dice, aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos.
Y yo creo que muchos de nosotros hemos tenido malos días. Y en estos tiempos se oyen muy malas cosas. Los días son malos y tenemos que aprovechar bien el tiempo. Y te da un consejo más. Entonces, dice el 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, el cual sea la voluntad del Señor. Y tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios. Tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Muchas veces oramos y le decimos, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y de repente nada más repetimos por repetir y no entendemos cuál es la voluntad de Dios. Nada más porque se oye bonito, Señor, haz tu voluntad. Sí, ¿cuál es la voluntad de Dios? Quiero hacer tu voluntad. A ver, hazla. Es que no sé cuál es. Pero aquí, más adelante te dice, necesitamos hacer la voluntad del Señor. Y dice el versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y entonces te paras y dices, pues la voluntad de Dios es que no me embriague con vino, ya la armamos. Yo no tomo. Pero no, la voluntad de Dios es que no te embriagues con vino, sino dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. La voluntad de Dios es que seas lleno del Espíritu. Y entonces te pones a pensar, y si profundizamos un poquito más en este tema, dices, ¿por qué entonces pone aquí, no os embriaguéis con vino? Date cuenta, ¿por qué se lo dice a personas cristianas? ¿Por qué se lo dice a una iglesia de Éfeso? A la iglesia de Efesios dice, ¿cómo es una persona dada al vino? ¿Cómo es una persona que le gusta el alcohol? Una persona dada al vino simplemente busca lo suyo. Una persona dada al vino tiene una felicidad momentánea. Es egoísta. Muchas veces el alcohol los lleva a la ira, los lleva a pleitos, los lleva a contiendas, son necios, se creen autosuficientes, envidiosos, son burlones. Y date cuenta de algo. En el capítulo 4, versículo 30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, escucha bien, con el cual fuiste sellados para el día de la resurrección. Cuando tienes a Cristo como tu Salvador, tú has sido sellado por el Espíritu Santo. Entonces, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Cómo constrictas al Espíritu Santo? Dice, quítese de vosotros, versículo 31, 4:31, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Te das cuenta? Muchas características de los que son dados al vino. Y entonces, no necesitas ser dado al vino para tener ciertas características de una persona que es dado al vino. No necesitas ser un alcohólico para muchas veces solamente buscar lo tuyo, ser egoísta, ser un burlón, estar en chismes, entrar en ira, griterías, amargura, sentirte autosuficiente. No os embriaguéis con vino, no seáis como dado al vino,
Antes bien, sed llenos del Espíritu. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón. Entonces te das cuenta qué es lo que tienes que estar hablando en vez de estar chismeando. ¿Cuáles son las pláticas entre nosotros? ¿De qué platicamos? ¿Cuántas veces te has cachado hablando mal de otra persona y en vez de poner un alto, como decía, en vez de reprenderlas, en vez de no participar, nos adentramos más en eso? Y entonces Pablo te dice, mejor aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. No te embriagues con vino, antes sed llenos del Espíritu. Habla acerca de lo que dice la palabra del Señor. Habla acerca de cosas espirituales, de cosas que benefician, de cosas que te alimentan. Alaba al Señor, adora al Señor, que tu vida sea adoración genuina a Dios. Y dice el versículo 20, dando siempre gracias a Dios por todo. Y una de las cosas que tenemos que dar gracias a Dios es por habernos rescatado de las tinieblas y ahora ponernos en su luz admirable. Dando siempre gracias a Dios, gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo sigue diciendo en el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y qué difícil si el convivir unos con otros cuesta trabajo, el someternos unos a otros nos cuesta mucho más. No, es que ¿por qué yo? No, ¿por qué? Si él quién es o ella quién es, ¿qué se cree? Si es igual que yo. No. Y hasta bíblicos somos. Si delante de la cruz somos iguales, todos somos iguales. Pero aquí te está diciendo la palabra del Señor, someteos unos a otros. ¿En qué? En el temor de Dios. Debemos someternos unos a otros tan solo por reverencia a Cristo, tan solo por reverencia a Dios, tan solo porque amamos a Jesús, tan solo porque amamos a Dios, porque Él lo está diciendo. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Es algo tan difícil que por eso Pablo te dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Si no eres lleno del Espíritu Santo, si no estás lleno del Espíritu, no te vas a poder someter a otro. Si el fruto del Espíritu Santo no está en ti, no te vas a poder someter a otro. Y esto es para toda la iglesia, y eso es para fuera de la iglesia también. Es una manera de vivir. Y ahí viene algo mejor. Versículo 22. Las casadas. No me haga cara, señora. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Pero por qué? No se vale. Yo no estoy de acuerdo. He oído muchos comentarios, mujeres diciendo, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo amo a Dios, pero eso que está en la Biblia, no, como que yo creo que aquí se equivocó. ¿Cómo? ¿Lo has visto cómo es?
¿Y así quieres que yo me sujete a Él? ¿Sabes cómo te tienes que sujetar a tu marido? Como el Señor. ¿Amas a Dios? ¿Quieres hacer su voluntad? Tus oraciones son: Señor, quiero hacer tu voluntad. Aquí hay una voluntad de Dios. Pero es que la igualdad de géneros. Jesús es Dios. Y hay una igualdad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero cuando Jesús vio a su iglesia que necesitaba salvación, Él dijo: yo voy. Y no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó de esa deidad, de ese poderío, de esa majestad, de sí mismo, por amor a ti, por amor a mí, tomando forma de siervo y entregando su vida por ti, entregando su vida por mí. Y eso no lo hizo menor a Dios. Delante de la cruz, es verdad, todos somos iguales, pero Dios puso como cabeza al varón. Y lo vamos a ver más adelantito. Casadas estén sujetas a sus propios maridos. Ahora, dices: no estoy de acuerdo, sigo sin comprender esto, es más, eso no me cabe aquí en la cabeza. No. Aparte, no se lo merece. Ok, no se lo merece. ¿Amas a Dios? ¿Quieres hacer su voluntad? Como el Señor, por amor a Él, por amor a Dios. Porque el marido, versículo 23, es cabeza de la mujer. Y dices: pero ¿por qué el marido es cabeza de la mujer? Bueno, así lo estipuló Dios. Dice: ¿y sabes cómo? Dice: así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y date cuenta, Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Somos nosotros. Y Él es la cabeza de nosotros. Así Él estipuló que el marido, que el esposo, sea la cabeza de tu hogar. Entonces, si Él estipuló así las cosas, tú no quieras ser cabeza. Tú necesitas ser la ayuda. Tú eres parte de esa cabeza que Dios ha puesto. Dice: ¿y sabes cómo? Dice, fíjate, dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces somos cuerpo de Cristo, ¿sí? La cual es su cuerpo. Y Él es su Salvador. Date cuenta la unión y la relación que tienes o que tenemos como iglesia con Cristo Jesús. Somos uno, somos un solo cuerpo y Él es nuestra cabeza. Mientras no entendamos esa parte, mientras no entendamos la relación que Cristo tiene con la iglesia, no vas a poder entender la relación de marido y mujer. Mientras no entiendas la relación que Cristo tiene como cabeza de todo esto, y no hablo nada más de Semilla, de toda la iglesia, de todo aquel que le ha aceptado, se suma al cuerpo de Cristo y somos uno en Él. Y Él es su Salvador. Así que, 24,
como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y somos una iglesia que estamos sujetos a Cristo por medio de su palabra. Seguimos lo que Él dice, obedecemos lo que Él dice. Somos sujetos a Él por medio de la cruz, por medio de esa muerte en la cruz del Calvario, por ese sacrificio. Y entonces, así como nosotros, como la iglesia, está sujeta a Cristo, si Cristo no fuera la cabeza de nosotros, si Cristo solamente fuera una mentira, no habría iglesia, no serviría de nada. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y ahí viene algo más bueno, mujeres. Maridos, amad a vuestras mujeres. Sí, pues si yo la amo, si yo trabajo duro para mantenerla, para llevar la papa, sí, pero eso no es suficiente. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia. Y de repente te enfrascas tantito en esto y dices, ¿quién es la iglesia? Soy yo. Eres tú. Y de repente, a la luz de Cristo, te ves cómo veníamos de las tinieblas, cómo estábamos llenos de envidias, de inmundicia, de avaricia, y dices, como Cristo amó a la iglesia, ¿cómo pudo amarme Cristo así? Y dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y hay una preocupación de Cristo por la iglesia. Cuando Cristo nos ve como iglesia y nos ve como cuerpo y dice, esta va a ser mi esposa, esta va a ser mía, esto va a ser parte de mí. Entonces dice, se entrega a sí mismo por ella, dice, para santificarla, y nos aparta. Y somos apartados por Él. Y si habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, y entonces por medio de la cruz y por medio de esa sangre derramada en la cruz del Calvario nos va purificando, dice, en el lavamiento del agua, ¿por medio de qué? De la palabra. Entonces tenemos que estar en la palabra de Dios, siendo lavados constantemente por Él, yendo a la cruz día a día para ser purificados cada día más, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y entonces, marido, date cuenta, no nada más es amar a tu mujer, sino es preocuparte por ella, preocuparte por su vida espiritual, preocuparte por santificarla, preocuparte por presentarla una iglesia gloriosa, una esposa gloriosa, una esposa que no tenga mancha. Y eso va de la mano con la esposa. No nada más es amarla,
no nada más es preocuparte por llevar qué comer o por dar dinero, sino es preocuparse más allá por su vida espiritual, por santificarla, por purificarla. Tú eres la cabeza. Y si quieres que la mujer se sujete, tienes que ser una cabeza. Tienes que amarla como Cristo amó la iglesia. Se entregó a sí mismo, dio todo de Él, por amor a ti, por amor a mí, por amor a su iglesia. Y aún hay más. 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. ¿Cómo así? Como a sus mismos cuerpos. Y tú te procuras y que tratas de, muchos de las personas tratan de ir al gym, de hacer ejercicio, de salir a correr. Muchos no hacemos eso. Pero procuramos estar limpios, estar presentables, por lo menos oler bien, perfumito, desodorante. Nos procuramos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos amamos. Aparte, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y lo tenemos que tener bien. Y entonces, así como nos procuramos a nosotros mismos, el que estemos bien comidos, bien desayunados, el que no nos haga falta ciertas cosas, ciertas necesidades personales, así mismo debemos amar a nuestras mujeres como a nuestros mismos cuerpos. Dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Entonces parte de tu chamba es sustentar a tu mujer y cuidarla. ¿Cómo? Como también Cristo a la iglesia. Y no nada más estoy hablando a los maridos y a las mujeres, porque empezamos hablando de someternos unos a otros. Estamos hablando de una relación de Cristo e iglesia. Entonces todos estamos inmiscuidos. Y date cuenta, Cristo nunca te ha dejado y Él nunca te va a dejar. Él siempre te va a sustentar. Él siempre te va a cuidar. Eres parte de su cuerpo, eres parte de Él. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Cuerpo, carne y hueso no pueden estar separados. Son una sola cosa. Y eres parte del cuerpo de Cristo. Y Él es nuestra cabeza, y eso lo tenemos que entender. Tenemos que entender esa relación de Cristo con la iglesia, para que podamos entender el porqué de someternos, el porqué de amar a nuestras esposas, el porqué de sujetarnos a nuestros maridos, el porqué de andar en luz, el porqué de amar como Cristo, con el temor. Y a cada rato te lo repite en casi todo el capítulo, como al Señor, con temor, como con el temor de Dios, como Cristo amó, como Cristo se entregó. Versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Y vuelve la relación. Eres uno con tu marido. Somos uno en Cristo. Eres uno con tu esposa. Como Cristo con la iglesia. Y Cristo dejó a su Padre por venir
y unirse a su mujer, por salvar a su esposa, por salvar a su amada. Dice el versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Leí un comentario que cuando decía grande es este misterio, hablaba acerca de la comparación entre Adán y Jesús, y cómo Dios hizo dormir a Adán y de su costado sacar a su mujer, a Eva, y que de ellos solo fueran una sola carne. Y en comparación de Jesús, como en la cruz, después de cerrar sus ojos, de su costado herido y de esa sangre derramada en esa cruz del Calvario, pudo desprenderse la iglesia de Cristo y ser un solo cuerpo en Él. De su sangre, de sus heridas, de esa muerte y esa resurrección, viene el Evangelio a nuestra vida y podemos ser parte del cuerpo de Cristo. Necesitamos entender todo eso. Necesitamos entender esa relación. Y para entender esa relación, para poder someternos, para poder andar en luz, para poder amar como Cristo, necesitamos antes ser llenos del Espíritu Santo. Versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y fue un recordatorio, parte de lo que estaba diciendo en un principio. Y no quiero terminar sin agarrar los primeros 4 versículos del 6, porque no quiero dejar a los hijos a un lado. Hijos, obedeced en el Señor. Y una vez más dice, en el Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. Pero es que mi papá me hace enojar, pero es que, tú no conoces a mi mamá como es, y es justo. Él te lo está diciendo. Obedeced en el Señor. Por reverencia a Cristo, por amor a Dios, tienes que obedecer a tus padres, porque es justo. Y dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y entonces date cuenta, honrando a tu padre y a tu madre, tienes, aparte de que es un mandamiento por parte de Dios, tienes una promesa para tu vida. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y alguna vez alguien por ahí me dijo, no, pero es que yo no quiero vivir tantos años, así que no me interesa. Bueno, no importa que no vivas tantos años, es justo y es un mandamiento. Si quieres hacer la voluntad de Dios, si quieres agradar a Dios, si amas a Dios, si le dices en tus oraciones, quiero hacer tu voluntad, entonces honra a tu padre y a tu madre, porque es justo. Aparte, te va a ir bien. Hay una promesa. Y vosotros, padres,
no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación. ¿De quién? Del Señor. Entonces tenemos que tener cuidado por cómo educamos a nuestros hijos. Tenemos que tener cuidado nuestra manera de ser. Tenemos que empezar a vivir no como si fuéramos dado al vino. Tenemos que empezar a ser llenos del Espíritu Santo. Antes bien, ser llenos del Espíritu.